Bueno, a veces no es frecuente porque la vida entonces se para y no vuelve ese punto de encuentro, pero en este caso las dos hemos tenido la satisfacción que nos vimos hace 30 posiblemente años en trabajos relacionados con leyes, relacionados con mujeres, institucionales, y la vida dio vuelta a vuelta, ella creció, yo envejecí y de nuevo estamos frente a frente, la honorable Silvia García Polanco, de esas historias de vida que se pierden. Aquí se pierden muchas cosas, pero cuando yo la detecté en el Parlacén dije, pero esta era la joven del grupo aquel que hacía actividades continuas y constantes en Juriforma y nos invitaba a las mayores a hacer exposiciones y a hablar de lo que no era posible, que era la ley que se convirtió en 2497. Y nosotras las veteranas que teníamos no éramos tan veteranas, pero en relación con las muchachas de Juriforma, íbamos a esas actividades y decíamos, oye, pero esta muchacha. Entonces, hoy la tenemos frente a frente en su condición de honorable, como dice aquí este personaje que ya vamos a integrar a la planilla de la empresa. Sí, que acerca un micrófono porque... Y yo siempre he querido, y nos encontramos en una actividad de Parlacén, pero no era el momento, que la honorable Silvia García Polanco nos explique más allá del Parlacén cómo ella ha logrado todo lo que ha logrado y si le ha servido la militancia en un partido político dominicano. Bienvenida, Silvia. Ya me callo. Muchas gracias, Silvia, simplemente Silvia. No, el señor dice que le dice honorable. ¿Usted quiere agua honorable? Ay, no. Simplemente Silvia. Pero en el evento de los 25 años se la presentó como Silvita, como le dicen con cariño en el Parlacén. Porque allá le dicen Silvita. Silvita. Sí, tengo una hermana que le dicen Silvita. Miren, ¿cómo describir lo que siento en este momento? O sea, hay emociones porque estar al frente, al lado y al frente de una mujer como Carmen Inver Brugal, que yo le decía a Monclús que es una de las mujeres que más yo admiro en la República Dominicana desde siempre. Y sí eran veteranas, porque Carolina, qué placer también. Gracias. La mujer seguridad. Sí. La mujer seguridad que siempre nos ha tocado en varias oportunidades. La ametralladora ahí, yo le digo, sí, Carolina, la deja fuera, ¿verdad? No la entre, es por el sonido. Claro, no vaya a hacer cosa. Sí. No vaya a hacer cosa. Pero Silvia, ¿cómo se dio aquello? El denuedo, vuelvo a la militancia. Si no hubieras militado en un partido, no logras Parlacén, no logras... No, Parlacén no se logra aquí en República Dominicana. Hay otros países, por ejemplo, como Panamá, que tienen establecida la libre elección. Incluso hay un diputado en el Parlacén que salió por la libre elección en Panamá sin estar en ningún partido político. El caso de los demás países no es así, y República Dominicana, por supuesto, para usted presentarse a un cargo de elección popular, como es el Parlacén, que después del 2010 debemos presentarnos en la boleta de un partido político o de una coalición de alianzas, como fue el caso de estas dos últimas elecciones, que el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, en el cual milito desde los 11 años, aún no tenía edad, por supuesto, para votar, andaba con mis hermanos, que sí eran dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano, yo siempre con ellos ahí, y ya desde los 16 años me entregaron el comité de base y 18. De mi zona hay uno a la que pertenezco todavía. Y entonces me convierto en una ocasión, me invitan a ser maestra de ceremonia, presentadora de un evento que tenía José Francisco Peña Gómez. No olvido el lugar donde fueron los dirigentes de Santo Domingo Este, y en un lugar que les decían La Torre, ahí hubo un evento una tarde, y una compañera del partido, Sonia Jiménez, vicepresidenta del partido actual, me invitó y me incluyó a conducir con la actual gobernadora de la provincia de Santo Domingo, Julia Drullar, que era en ese momento la presentadora femenina del PRD. ¿Eso es más o menos en qué época?
¿En qué año te puedo decir? Fue como en el 90, por ahí, 90. Y un paréntesis, 91. el PRD siempre se caracterizó por incluir mujeres. Es un Claro. mérito de José Francisco Así es. Peña. Oh, claro, pero recuérdese hasta Fedos Musda y todo eso, Así claro es, que sí. así es. Entonces, para pasar directamente al Parlacén, les cuento que No, cuando... pero dígame en esa actividad. Entonces, en Cuando esa Peña actividad, lo vio a cuando usted, el doctor ¿no? me vio, preguntó, ¿y esa muchachita quién es? Yo era de mi zona, pero no, él no me conocía en sí, de distinguirme. Y a partir de ahí, cada evento de mujeres y cada grabación que se hacía para los mítines del doctor Peña Gómez, quizá ustedes no lo recuerdan, este domingo en el puente de la 17, saca tu sábana blanca. Claro. Todo eso era esta servidora que la grababa junto a Alex, a ese locutor que es de esa voz, Alex Vargas. Grabábamos esas promociones del PRD. Y desde ese entonces hasta hoy día, precisamente cuando salga de aquí, tengo que ir a conducir un acto de juramentación en el partido, porque hasta hoy día he sido la maestra de bien. ceremonias del Partido Revolucionario Dominicano, que me llevó a que en el año 2009, el partido está grandísimo, pues competí para vicepresidenta del Partido Nacional en el 2009. Cuando habían Oye, 50,000 candidatos. Pero ¿qué pasa? Yo visité, por supuesto, andaba en el 2008 presentando al ingeniero Miguel Vargas en todo el país. Eso me ayudó bastante. Cuando ya yo me dirigí en el 2009 para las elecciones, para esas elecciones internas, a todos los municipios o provincias, la gente decía, ¡ay, la presentadora de Peña! Claro. No decían la presentadora, No. por ejemplo, ¡ay, la presentadora de Peña! Y votaron por mí de una manera que me convertí en vicepresidenta nacional hasta ahora, en este proceso pasado, que entonces fui designada, elegida como secretaria de Relaciones Internacionales del Eso partido. es trabajo institucional en los partidos que sospechamos que se está perdiendo. Pero ahí usted tiene una historia que tiene que preservar. Por Y ha supuesto. sido leal, ¿eh? Por supuesto, sí. Porque me imagino que soplaron Han muchos habido, vientos, ¿verdad? Sí, y han habido propuestas realmente. Y nosotras hemos entendido que el partido nos ha dado la oportunidad de crecer políticamente. Obviamente esto también va de la mano con un trabajo social. Por ejemplo, presidimos la Fundación Pasos por Ti, que creamos en el año 2010, y desde ese entonces hemos venido realizando una labor a nivel de la geografía, muy en especial aquí en el Distrito Nacional. Fue una fundación que nació con el objetivo de luchar contra ese crimen organizado de trata de personas, pero que aparte de ello realiza una labor sobre todo con la niñez y la adolescencia, que a mí me encanta. Presido en estos momentos la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia del Parlamento Centroamericano. Bueno, siendo vicepresidenta, usted estuvo como Sí, ponente pues, sí. en un evento de esos que realizamos. Hemos sido 3 veces presidenta de esa comisión, y el Parlamento nos ha elegido 2 veces primera vicepresidenta del Parlacén. ¿Pero por qué esto? Porque me ha tocado precisamente de manera coincidencial aspirar a vicepresidenta, que por elección dentro del Parlamento todos los países deben votar, después de Dominicana haber sido presidente del Parlamento. Primero Nosotros Manolo. tenemos una trayectoria en el Parlacén, Sí, realmente, en la sí. República Dominicana, nuestros Tenemos representantes. 25 años que conmemoramos el pasado lunes, precisamente con un gran sí. evento. Sí, Carolina, sí, tú sí, estabas claro ahí, que sí. ¿verdad? Extraordinario. Un gran evento. Bueno, ayer Andrés lo Van der comentamos, Horst lo ayer lo hablamos, comentó. que fue Y reconocido. estuvimos Claro que sí. reconociendo a estos primeros diputados observadores que enviaba la Cámara al Sí. Parlacén, y luego entonces éramos, doctora Carmen, diputados y diputadas designados por decreto presidencial. Yo fui designada por decreto presidencial en el 2009, cuando al PRD le correspondían unos 8 diputados al Parlamento Centroamericano, porque éramos el número 1 y no teníamos un solo diputado al Parlacén. Eso estaban preguntando. Porque era que por si- decreto. Que si cambió la manera de seleccionar los integrantes. Claro, ahora mismo le digo, hasta el 2010 éramos designados por decreto, en el caso mío 2009, porque le debieron
dar una cuota, aunque sea mínima, al PRD, y ahí entonces designó Leonel Fernández, a solicitud del PRD y del Parlacén, que estuvo aquí en ese momento, 3 diputados, 2 diputadas, Ana María Acevedo, que en paz descanse, ustedes excelente, bien la conocieron, una gran mujer, honor a ella. Cuando fuimos vicepresidenta en 2018-2019, ese salón de plenaria que nos gustaría que ustedes, por favor, una invitación formal y pública hacemos aquí esta tarde. Roberto Monclús, que es nuestro director de comunicaciones de la subsede, pues que nos encarguemos de que puedan girarnos una visita. Allá tenemos 2 salones. Ese de sesión plenaria nuestra de bancada parlamentaria le pusimos a una propuesta nuestra que aprobó a unanimidad la bancada dominicana, pues que el salón de plenaria lleve por nombre Ana María Acevedo. El otro salón que tenemos al entrar, Sebastino Brito, un extraordinario ser humano, diputado en ese momento, falleció, diputado del PLD, y tenemos esos 2 salones ahí. Entonces, en el 2010 se realizó la reforma constitucional en la República Dominicana. ¿Y qué trajo esa reforma constitucional? Más que la reforma, la figura, Silvia, la constitución nueva, porque eso sí, exactamente, porque la nueva constitución. La nueva constitución, ese es el término correcto. Gracias, así mismo es. Entonces trajo esa constitución, la nueva constitución, la figura del diputado al Parlamento Centroamericano, con electo por el voto popular, con los mismos deberes y derechos de un diputado nacional. Nosotros somos diputados representantes de República Dominicana. Aquí estamos por partidos, pero cuando vamos a Centroamérica, a cualquier país, a cualquier representación que nos envíe el Parlamento Centroamericano en el mundo, nosotros somos República Dominicana. Entonces ahora, ¿cómo un votante de Los Ríos, de Higüey, de San Cristóbal, cómo él termina votando por alguien que es diputado al Parlacén? Les explico. En varios países ellos deben buscar a nivel de su geografía o la circunscripción que le corresponda o demarcación, como ellos le puedan llamar, territorio, en el caso de El Salvador, su voto por cara. Aquí en República Dominicana lo que hace es la Junta Central Electoral, que coloca los nombres de los 20 diputados por partido o por alianza. O por alianza. Y en cada colegio electoral, en los recintos, pero en los colegios ahí fuera, cuando ustedes llegan a votar, ustedes ven que está el listado de las y los diputados al Parlamento Centroamericano. Sin embargo, eso no quiere decir que usted va a buscar ese nombre en la boleta y va a marcar Silvia García, diputada del Parlacén. No, porque eso viene por los votos de los senadores. Es el senador, dependiendo de la cantidad de senadores que saque esa alianza, entonces la Junta de manera proporcional va a determinar cuántos diputados acá. Por ejemplo, al PRM y aliado le correspondió 11 diputados al Parlamento, al BIS y aliado la Fuerza del Pueblo, un diputado al Parlamento, y al PLD y aliados 8 diputados. Ahí están los 20. Luego entraron el expresidente Danilo Medina y la ex vicepresidenta, la doctora Margarita. Ellos entran al Parlamento con el debido derecho que le da el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano. A mí me llamaron tantos para programas en esos días. Es tan deplorable lo que se pensó. Exactamente. Estaban buscando impunidad. Pero mire. Sí. Mire, y déjeme declararle esto. Me decían en algunos programas, y me llamaba mucho la atención ese desconocimiento, pero ¿y cómo ustedes nombraron ahí a Danilo Medina? ¿Cómo nombraron a Margarita? Yo no se nombró. Es un derecho que lo trae el Tratado Constitutivo. Lo fue Leonel Fernández y lo fue don Rafael Alburquerque. Don Hipólito Mejía y doña Milagro no se juramentaron porque no quisieron. Pero han habido muchos expresidentes. Silvia, honorable,
No, Silvia, no se lleve de Roberto Monclús. Mire esto, ahora que mencionamos ese episodio lamentable. Sí, sobre todo por el desconocimiento de la población. Entonces, si tú defendías la posición, te decían porque tú... pro ellos. Es interesante que existan representantes de los distintos grupos políticos en el Parlacén, y ya usted se adelantó y dijo que nos llevamos bien allá. Hay una idea, y siempre que hemos tenido la oportunidad de conversar con representantes del Parlacén y al Parlacén, de que ustedes ahí no hacen nada. Y que... Eso es un dinero que gastamos nosotros aquí, el país pierde un dinero. Eso ahora en la época de los cambios, que es que de pronto el presidente va a decir, se va al Parlacén. No es así. Que diga qué ustedes hacen ahí y si de verdad vale la pena tener ese organismo internacional. Así es, no es un gasto, es una inversión realmente que hace el país. Solo la reunión de presidentes puede, mediante una resolución, y todos los países estar de acuerdo en que deba salir tal estado. Un estado no puede decir por sí, yo me salgo del Parlamento Centroamericano porque quiero hacerlo. No, es una reunión de presidentes que fue la que constituyó en aquella época de guerra, que esos países, El Salvador y Honduras, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica, estaban en una guerra, pero guerra, no de una guerra que estamos, guerra de rifles, de revólveres, de armas. Una guerra armada con un saldo dramático. Entonces, por ejemplo, la bancada parlamentaria de República Dominicana, como se llama después de la reforma a nuestro reglamento, desde estos 25 años que tiene, ha venido trabajando. Fue una de las bancadas que trabajó muchísimo por el Tratado de Libre Comercio, que se estuvo hablando bastante aquí en días pasados del aspecto del arroz y de que si Estados Unidos, un país con tantos estados y la desventaja que eso nos producía. Pero en las presidencias del Parlamento Centroamericano, de Manolo Pichardo, de Tony Raful Tejada, fueron muchas las reuniones que con las empresas telefónicas se realizaron, con iniciativas aprobadas y resolutadas que se mandaron a todos los estados y a esas empresas para que exista el roaming y que cuando usted salga del país, y en especial, en este caso, los de Centroamérica ahora, usted va y usted usa el roaming como si estuviera aquí. Pero la política de cielos abiertos, nosotros hemos tenido una lucha constante para que nosotros tengamos vuelos domésticos. No es justo que nos cueste un boleto aéreo más caro de aquí a El Salvador y de aquí a Guatemala que usted irse a Francia irse a España y a cualquier país de Europa y cualquier estado lejano de los Estados Unidos. Y antes había que hacer un montón de escalas. Exacto, pero yo le estoy hablando. Una locura. Una locura realmente. Le estoy hablando de esos dos aspectos, pero tenía en las manos y... No sé si viste ese momento cuando nos tocó a nosotros claro que sí, hacer uso de la palabra que nos presentaron acá el honorable maestro de ceremonia, muy bueno, para hablar de los aportes de República Dominicana, de la bancada parlamentaria dominicana ante el Parlamento Centroamericano para nuestros países y nuestros representados, que son los que en definitiva se merecen el trabajo que nosotros hacemos. Mira, la ley que disfrutamos hoy, la 01-2021, que prohíbe el matrimonio infantil. Nunca me gusta hablar en primera persona, pero fue esta servidora que en el 2019 sometió, estando en sesión en Nicaragua, esa iniciativa, que en el 2020 se convirtió en resolución, que mandamos a todos los congresos nacionales, que mandamos a todas las cancillerías, a todos los ministerios que tienen que ver con el tema, y gracias a Dios, bueno, un diputado pues asumió esa misma responsabilidad, José Horacio, y sometió y obtuvo que rápidamente la Cámara de Diputados acá la convirtiera en ley, pero ya nosotros la habíamos resolutado, pero así hay muchas. Sí, ustedes comentaron por ejemplo, la negociación de medicamentos. Lo de medicamentos, claro que tenemos que hacer una pausa, pero hay un detalle, y Carolina tiene ahí otra pregunta también. Ustedes funcionan como bloque, ¿quién los manda?
Por ejemplo, o los coordina. Sí, sí, exacto, sí. el decir los manda se oye Como- mal. Por ejemplo, a los diputados, dependiendo si son del partido Z101, se supone que le dicen, mira, vamos a presentar este proyecto y ustedes lo van a avalar. Pero eso lo va a responder a usted después de la pausa que nos pide Francis. Adelante.